Bienvenidos a esta sesión de Teleeco del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. Mi nombre es Ruth Vázquez, soy del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública y para esta sesión correspondiente al mes de mayo tenemos un interesante tema en microbiología, específicamente del área de micología. Y pues para ello nos acompaña nuestro especialista, el licenciado Levi Valle. Él es el encargado de la sección de micología del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. El licenciado Valle pues se ha formado nacionalmente e internacionalmente en diversos institutos como el Malbrán de Argentina, Brasil y Colombia. Bienvenido, licenciado Valle. Muchas gracias, buenas tardes y es un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde un poco de los conocimientos y vamos a ver el tema de patógenos fúngicos prioritarios, emergentes y reemergentes, una mirada desde el laboratorio. Bueno, ¿y por qué patógenos fúngicos prioritarios? Los patógenos fúngicos prioritarios son aquellos que presentan un riesgo importante para la salud pública debido a su capacidad de causar infecciones graves o su resistencia a los antifúngicos. Constituyen un problema creciente de salud pública a nivel mundial. Las personas con mayor riesgo son aquellas que presentan problemas de salud subyacentes o un sistema inmunológico debilitado, como quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas, tienen antecedentes de tuberculosis, VIH, cáncer o diabetes mellitus. También se encuentran en riesgo los pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos, aquellos sometidos a procedimientos médicos invasivos, los que reciben antibióticos de amplio espectro o medicamentos inmunosupresores. ¿Y por qué patógenos fúngicos emergentes y reemergentes? Los patógenos fúngicos emergentes son aquellos que presentan un cambio en su epidemiología, ya sea por su aparición en nuevas áreas geográficas, por un aumento en su incidencia o por la aparición de nuevos factores de riesgo. Algunos factores de la emergencia son el cambio climático, el aumento de la temperatura y los cambios de patrones climáticos pueden afectar la adaptación de los hongos a nuevas condiciones y a la expansión de su distribución geográfica. Las acciones humanas también, la deforestación, la agricultura intensiva y la urbanización pueden alterar los ecosistemas y favorecer la transmisión de enfermedades fúngicas entre animales y humanos. El impacto que esto tiene es que las infecciones fúngicas emergentes o emergentes pueden tener un impacto significativo en la salud pública, causando enfermedades graves, aumentando la mortalidad, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Aquí podemos ver la portada de la serie The Last of Us, que es una serie que nos muestra de una manera exagerada las repercusiones que puede tener el cambio climático en la adaptación de los hongos. El aumento de la temperatura ambiental puede generar que algunos hongos empiecen a crecer a temperatura corporal de los humanos. También el uso de pesticidas y de antifúngicos en la agricultura puede causar que se aumente la resistencia a los antifúngicos. Aquí vemos un ejemplo de la emergencia de un hongo, Phycophyton indotiniana en India, que se ha visto mayor prevalencia por el uso indiscriminado de antifúngicos locales. Y un problema es la enfermedad fúngica invasiva. Es un problema en aumento. Los casos de enfermedad fúngica invasiva están aumentando a nivel mundial debido a la expansión de la población en riesgo. Este incremento está relacionado con avances en la medicina, como la quimioterapia, la inmunoterapia, los trasplantes de órganos, que comprometen el sistema inmunológico. Los nuevos grupos vulnerables se identifican constantemente: pacientes con EPOC, enfermedades hepáticas o renales, personas con infecciones respiratorias, virales o antecedentes de infecciones micobacterianas no tuberculosas. Y como nos dejó la pandemia del COVID-19, que intensificó este problema, aumentó la incidencia de infecciones fúngicas invasivas como comorbilidades. Se reportaron con frecuencia casos de aspergilosis, mucormicosis y candidemia, muchas veces con consecuencias graves.
Cada vez somos mejor en mantener a los pacientes críticos con supervivencia, y estos pacientes se vuelven susceptibles a contraer estos patógenos fúngicos. También los hongos patógenos se están volviendo resistentes a antifúngicos. En la actualidad, solo se utilizan 4 clases de medicamentos antimicóticos sistémicos: las azoles, las equinocandinas, las piripidinas y polienos. En la práctica clínica, y solo unos pocos unos pocos más están en desarrollo. Si bien los medicamentos antimicóticos existentes son eficaces, se asocian con numerosos efectos adversos. Su uso también requiere experiencia y las interacciones farmacológicas son particularmente frecuentes. Estas interacciones, junto con la necesidad de tratamientos prolongados, afectan aún más la seguridad y el pronóstico del paciente. Como podemos ver aquí, una línea temporal del desarrollo de los antifúngicos. Vemos que los primeros antifúngicos, la isofulvina, la fotericina B en los años 50, y en los años 60, 70, 80 tuvimos un poco de desarrollo de los azoles, en los 90 el fluconazol, en los años 2000 las equinocandinas, la casfungina y la nidafungina, y del 2010 para acá vemos otros antifúngicos en desarrollo que esperamos que pronto estén disponibles para todo el mundo. Y la Organización Mundial para la Salud publicó una lista de patógenos fúngicos prioritarios en octubre del 2022. Es un catálogo de los 19 hongos más peligrosos para la salud pública. La lista de la OMS es una iniciativa de ámbito mundial para clasificar sistemáticamente por prioridad los patógenos fúngicos, teniendo en cuenta las necesidades no atendidas en materia de investigación y de desarrollo y la importancia percibida para la salud pública. La lista tiene por objeto estudiar tales patógenos e impulsar nuevas investigaciones e intervenciones de política para fortalecer la respuesta mundial a las infecciones fúngicas y resistencia a los antifúngicos. Para el desarrollo de esta lista se tuvieron varios criterios en cuenta: la mortalidad, la incidencia, la emergencia de estos hongos en los últimos 10 años, entre otros factores. Y esta lista de patógenos prioritarios ordena a los patógenos entre grupos, en prioridad crítica, prioridad alta y prioridad media. Aquí vemos el listado. En prioridad crítica tenemos a Cryptococcus neoformans, a Candida auris, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. En los patógenos de prioridad alta tenemos a Anachiaomyces glabratus, a Histoplasma, a agentes causantes de micetoma, mucorales, Fusarium, a Candida tropicalis y Candida parapsilosis. En los agentes fúngicos prioritarios de edad media tenemos a las especies de Delcelosporium, Lomentospora prolificans, las especies de Coccidioides, Pichiacudriaceae, Cryptococcus gattii, Talaromyces marmepei y Pneumocystis gyrovae, y las especies de Paracoccidioides. Vamos a dar una pequeña descripción de cada uno de estos agentes fúngicos de la lista de la OMS. Tenemos primero a Cryptococcus neoformans, una levadura patógena con distribución mundial, presente en suelos y madera en descomposición. También, como muchos conocemos, vemos la presencia de este hongo en excretas de palomas y de otras aves. Se transmite por la inhalación de esporas ambientales, que en este caso son las blastoconidias, y también de las levaduras disecadas. Causa criptococosis, que puede afectar los pulmones, el sistema nervioso central, causando meningitis criptocócica, y en sangre. Principalmente afecta a pacientes con VIH.
pero también a pacientes inmunosuprimidos con otras inmunosupresiones y en raras ocasiones a personas sanas. La mortalidad es entre el 41 y el 61% en pacientes inmunosuprimidos o que tienen estancias hospitalarias largas. No existe vacuna y el diagnóstico rápido y el tratamiento profiláctico en grupos de riesgo es esencial. Las complicaciones, pues, que no son tratados a tiempo, puede ser insuficiencia renal, hipertensión intracraneal y ceguera. En el laboratorio, lo que podemos observar son algunas pruebas para determinar la prueba de urea, como vemos acá, el tubo rosado es una prueba positiva, y la prueba de azul de bromotimol. Podemos usar algunos medios de cultivo especiales, como semilla de girasol, y existen algunas pruebas rápidas para detección de antígeno. Pero lo que estamos más acostumbrados es a la tinta china o nigrosina al 10%, donde vemos estas estructuras redondas con un halo claro alrededor, que es la cápsula de polisacáridos. Pero para determinar la forma característica para la identificación de esta levadura es las estructuras blastoconidias. Vemos blastoconidias encapsuladas y cuando tenemos esta observación en el microscopio es muy importante dar esta información al médico inmediatamente. Otro patógeno de la lista es Candidosima auris, conocida como Candida auris, ahora es del género Candidosima. Es una levadura emergente, multiresistente, responsable de infecciones graves en hospitales. Esta se reportó el aislamiento por primera vez en el 2009 en Japón. Esta levadura tiene una alta resistencia a antifúngicos, a azoles, epinocandinas y a anfotericina B, con brotes documentados en múltiples continentes. Se propaga en entornos sanitarios, permanece en superficies y es difícil de erradicar, de mortalidad elevada hasta el del 60%, particularmente en pacientes críticos. El diagnóstico especializado y el control de infecciones estrictos son fundamentales para contener esta levadura. Representa una amenaza significativa para la salud pública global. Algunas pruebas que podemos hacer para la identificación de Candida auris, bueno, la mayoría de equipos automatizados en hospitales ahora ya tienen las actualizaciones para poder identificar Candida auris. También se puede identificar a través del MALDI-TOF o pruebas moleculares. También se pueden utilizar medios específicos, como algunos medios cromogénicos, donde nos puede dar una identificación presuntiva de Candida auris y nos puede dar identificación presuntiva de otras levaduras que ya vamos a ver a continuación. Esta levadura tiene algunas características que forma pseudohifas cuando hay presencia de sal en los medios de cultivo y puede adaptarse a temperaturas altas, tiene una viabilidad hasta en una temperatura de 42 grados y puede tolerar altas concentraciones de sal. También forma biofilms y por eso hay problema en espacios hospitalarios que puede colonizar las superficies. El otro agente fúngico tenemos a Aspergillus fumigatus. Es un hongo filamentoso ambiental frecuente en materia orgánica en descomposición. Que este hongo está en todos lados. Cada vez que respiramos, en cada respiración, aspiramos de 1 a 10 esporas de hongos, mayoritariamente del género Aspergillus. Este hongo causa aspergilosis invasiva, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Puede provocar formas crónicas o alergias de la enfermedad en individuos inmunosuprimidos. Se ha detectado últimamente en
principalmente en esta especie Fumigatus, la resistencia a los azoles, que está relacionado con el uso agrícola de fungicidas en algunos países, requiere diagnóstico temprano y el tratamiento antifúngico es agresivo. La vigilancia ambiental y los estudios moleculares son prioritarios para detectar esta especie. Tenemos una levadura muy conocida ya en el laboratorio, Candida albicans. Es una levadura comensal que puede volverse patógena, especialmente en desequilibrio inmunológico o por el uso de antibióticos. Esta levadura nos acompaña casi toda la vida sobre nuestro cuerpo, causa candidiasis mucocutánea en personas inmunosuprimidas, causa candidiasis urinaria y candidemia, que es una de las que más frecuentemente causa candidemia. Frecuentemente en pacientes hospitalizados, portadores de catéteres o tras cirugía. Aunque es generalmente sensible, se están documentando cepas resistentes. Continúa siendo, como les digo, una de las principales causas de infecciones nosocomiales por hongos. El tratamiento se basa en azoles o quinocandinas según la sensibilidad que la cepa tenga. Aquí podemos ver algunas características macro y microscópicas. Vemos que en algunos medios especializados forman filamentos y estructuras de resistencia como las clamidoconidias. También se pueden observar las toponidias. Estamos ahora con otra levadura, Nacrosomyces glabratus, Candida glabrata. Poco a poco nos vamos moviendo en la nomenclatura de un hongo, un nombre, de tener un solo nombre para los hongos. Antes se conocía como Candida glabrata o Nacrosomyces glabratus. Vamos a ver los cambios, quizás que algunos no estamos acostumbrados a utilizar. Los siguientes hongos que veamos a continuación. Candida glabrata es una levadura oportunista con alta resistencia intrínseca al fluconazol, implicada en candidemia, especialmente en adultos mayores y en pacientes con múltiples enfermedades. La identificación precisa y las pruebas de sensibilidad son clave para el tratamiento adecuado. Aumenta su prevalencia como causa de infecciones invasivas y requiere vigilancia y desarrollo para nuevos tratamientos antifúngicos. Aquí podemos ver algunas características de esta levadura. No forma pseudohifas, solo vemos hifas y las toponidias. Son levaduras alargadas, son levaduras ovaladas. Otra levadura que está dentro de los patógenos prioritarios es Candida tropicalis. También es una levadura oportunista que causa infecciones invasivas, especialmente en pacientes con neoplasias hematológicas. Es prevalente en América Latina y Asia. Causa frecuentemente candidemia y está asociada a una alta mortalidad. Exhibe resistencia creciente a los azoles, que está dificultando su tratamiento. Se asocia con infecciones del tracto urinario y sitios quirúrgicos. Su capacidad para formar biopelículas contribuye a su patogenicidad, como vimos con Candidocima auris. También produce biopelículas en superficies. Y en esta especie tenemos morfología variada de sus colonias y vemos la morfología microscópica, donde vemos formación de filamento y blastoconidias. Otra levadura, Candida parapsilosis. Esta es una levadura que coloniza la piel y se transmite fácilmente a través de las manos contaminadas. Es un importante patógeno en neonatos y pacientes con catéteres intravasculares. Causa infecciones nosocomiales, incluyendo candidemia. Exhibe resistencia emergente a quinocandinas, complicando el manejo terapéutico. Tiene alta afinidad por las superficies artificiales también esta levadura y puede formar biopelículas. Requiere un control riguroso en entornos hospitalarios. Vemos un poco de la morfología de Candida parapsilosis. Vemos levaduras alargadas, ovaladas.
Lo que tenemos en la identificación, lo clave de la identificación, es que algunos equipos automatizados llegan hasta complejos de especies de Candida parapsilosis, que es la especie tipo. Tenemos 3 especies dentro de este complejo. Podemos llegar hasta complejo en este tipo de equipos automatizados. Es necesario estudios moleculares para llegar a identificación de especies. Tenemos también histoplasma, que es un hongo dimórfico, es endémico de América, África y Asia, donde están otras especies de histoplasma. Acá tenemos a histoplasma capsulatum, especialmente en áreas con presencia de aves y murciélagos. Causa histoplasmosis, que es una infección respiratoria, puede comenzar como respiratoria o puede comportarse como respiratoria en pacientes sanos y puede diseminarse en inmunosuprimidos. Es altamente prevalente en personas con VIH sin tratamiento. La presentación clínica varía desde cuadros leves hasta formas diseminadas y letales. El diagnóstico es difícil para regiones endémicas y el tratamiento requiere antifúngicos prolongados. Requiere una mejor vigilancia y acceso diagnóstico en áreas vulnerables. Como podemos ver aquí, vemos una muestra de médula ósea donde podemos ver las estructuras características intracelular, de forma intracelular. Y tenemos también una colonia con sus características, una colonia blanca, aterciopelada. Este hongo es de crecimiento lento. Hay cepas que empiezan su crecimiento a la 3ª semana y puede tardarse hasta 8 semanas. Vemos aquí también una preparación en lactofenol de algodón. Las estructuras características de esta colonia en cultivo, de macroconidias espinuladas y hifas finas, hialinas, son las principales características que podemos ver. Otros agentes de esta lista de prioritarios son los agentes causantes de micetoma. Como podemos ver aquí, el micetoma es una infección crónica granulomatosa que afecta piel, tejido subcutáneo y hueso, caracterizada por formación de masas tumorales y drenaje de granos. Puede ser causado por hongos o bacterias. En este caso vamos a ver los agentes fúngicos que la causan. La más común es Madurella mycetomatis. También puede ser causada por Exostiala, Acremonium y Fusarium, entre otras especies. Aquí vemos las características de Madurella mycetomatis, donde tenemos una colonia que empieza blanca los primeros días, después se vuelve gris y crea un pigmento marrón. Y podemos ver características de los granos, donde podemos observar hifas. Y lo que es muy difícil de ver ya en cultivo, porque la mayoría de estos cultivos surgen estériles, no tenemos estructuras de reproducción para poder observar, pero algunas veces se observan estas estructuras de las esporas y los conidioforos cortos, ensanchados, y es un hongo donde observamos también hifas hialinas. Para ayudarnos al diagnóstico, es importante que el personal de laboratorio observe las lesiones para determinar más o menos el camino a seguir para la identificación. Luego, siguiendo con la lista, tenemos a los mucorales. Son un grupo de hongos filamentosos que causan mucormicosis, una infección invasiva de rápida progresión. Es común en pacientes con diabetes no controlada, cáncer o trasplantes. Y se incrementó durante la pandemia de COVID-19. Puede afectar los senos paranasales, cerebro, pulmones y diseminarse a otros órganos. La mortalidad es elevada, requiere desgranamiento quirúrgico urgente y el tratamiento con anfotericina bélico-somal. El diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento son vitales para mejorar el pronóstico. Es considerada una emergencia médica en inmunosuprimidos.
Cuando llega una muestra, por lo general es de tejido necrótico, de senos paranasales, vemos un crecimiento muy rápido, a las 18 horas ya podemos ver crecimiento. Este hongo, bueno, estas especies de hongos de los mucorales están en el ambiente, están alrededor de nosotros. Como podemos ver aquí, están infectando unas fresas. Es muy común verlo, ver crecimientos así vellosos en frutas. Eso no quiere decir que estamos rodeados de esporas de estos hongos, pero solo puede estar afectando mayormente a personas inmunocomprometidas. Aquí tenemos algunas características de algunas especies de mucorales, como mucor. Aquí tenemos un preparado en lactofenol de rizoto. Ahí vemos la estructura característica, que es el rizoide. Podemos ver las esporangiosporas en las esporangiolas. Son algunas características que nos ayudan a identificarlas. Otra especie fúngica prioritaria es Fusarium. Bueno, es un hongo filamentoso del suelo y plantas que puede causar infecciones humanas graves. Es responsable de queratitis fúngica. Últimamente se está viendo mucha queratitis fúngica causada por Fusarium, infecciones en quemaduras y fusariosis diseminada en inmunosuprimidos. Muestra alta resistencia a múltiples antifúngicos, incluidos los de primera línea. Difícil de tratar, con opciones terapéuticas limitadas. Requiere mejora urgente de diagnóstico rápido y acceso a agentes efectivos. Se considera prioritario por su elevada resistencia y gravedad clínica. Este es un hongo que crea desastres en la agricultura y se cree que por el cambio climático está afectando mayormente, está habiendo más casos de afectación en humanos. Aquí podemos ver algunas estructuras de las diferentes especies. Tenemos variedad de complejos de especies y dentro de estos complejos tenemos muchas especies. Todas son muy parecidas en su morfología microscópica y macroscópica. Se necesitan estudios moleculares para llegar a una correcta identificación de especies. Tenemos a la especie de Pseudosporium, que son hongos filamentosos que causan infecciones pulmonares, cerebrales y cutáneas, especialmente tras exposiciones a ambientes contaminados o inundaciones. Es común en pacientes inmunodeprimidos con fibrosis quística. Presentan resistencia a la mayoría de antifúngicos disponibles, incluyendo azoles y antipenicilina B. El diagnóstico es complejo y requiere técnicas moleculares para la diferenciación de especies de estos hongos. La alta resistencia y su crecimiento y prevalencia lo convierte en un desafío clínico significativo. Aquí podemos ver algunas características de la colonia. Estos hongos son de crecimiento rápido. Vemos una colonia vellosa, blanca, y vemos algunas características microscópicas. Las aleurioconidias, que a partir de una célula codinógena sale una conidia, y también también llamadas aneloconidias por la formación a lo que se parece a un anillo en la base de la conidia. Tenemos otro hongo, Lomentospora prolificans. Anteriormente este hongo era del género Pseudosporium. Es un hongo filamentoso, altamente resistente a antifúngicos, causa infecciones invasivas con alta mortalidad. Afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos, como trasplantados o con cáncer hematológico. La resistencia extrema tiene una resistencia extrema a los tratamientos actuales y dificulta la terapia efectiva. El pronóstico es generalmente malo y la tasa de éxito terapéutico es baja. Se necesitan nuevas investigaciones para desarrollar tratamientos específicos. Aquí podemos ver algunas características de la colonia. Este es un hongo de Mathiasia.
Vemos algunas características de las esporas. Podemos ver cierta similitud con Celosporium, por eso este pertenecía a este género anteriormente. Otro hongo que tenemos es Coccidioides. Coccidioides es un hongo dimórfico causante de la fiebre del valle o coccidiomicosis. Es endémico en regiones desérticas de América, más que todo en nuestra zona, en los desiertos de México. Puede afectar tanto a inmunocompetentes como inmunodeprimidos. La infección se adquiere por inhalación de esporas, puede provocar enfermedad pulmonar aguda o crónica. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas y cultivos. El tratamiento antifúngico es prolongado y en casos graves se requiere terapia agresiva. Las estructuras que vamos a observar aquí, aunque estos casos son raros en nuestra región, no se ha reportado ningún caso hasta la fecha en el país. Vemos estructuras en las muestras clínicas. Podemos observar esférulas con las conidias y si llegamos a hacer un cultivo, aunque no es tan recomendable por el riesgo biológico, podemos observar colonias de crecimiento rápido, blancas, vellosas, y estas estructuras que son artroponidias, que son estructuras de resistencia del hongo, son las que se inhalan cuando se adquiere la enfermedad. Otra especie es Talaromyces marnefei. Es un hongo dimórfico, es endémico del sudeste asiático, especialmente en pacientes con VIH. Causa infecciones diseminadas que pueden ser fatales si no se tratan oportunamente. La infección suele manifestarse con fiebre, lesiones cutáneas y síntomas respiratorios. El diagnóstico requiere cultivo o pruebas moleculares. El tratamiento es efectivo con antifúngicos adecuados, pero el acceso puede ser limitado en algunas zonas. Como podemos ver aquí, algunas estructuras se parecen a las estructuras de otro hongo muy conocido, el penicillium, que no causa enfermedad. Vemos algunas estructuras de la colonia con formación de pigmentos rojos. Tenemos las esporas, como les decía, son estructuras parecidas a penicillium, pero son un poco más finas. Otro agente fúngico, Pneumocystis gyrovesi, son hongos oportunistas causantes de neumonía grave, particularmente en pacientes con VIH o con inmunosupresión. Normalmente no responden a antifúngicos tradicionales. El tratamiento estándar es con metropin sulfamethoxazol. La prevención mediante profilaxis en grupos de riesgo es efectiva. El diagnóstico se realiza mediante técnicas moleculares o algunas distinciones específicas, que es causa importante de morbilidad y mortalidad en poblaciones vulnerables. Como podemos ver aquí en esta imagen, esta es una tensión de blanco calcoflúor, donde se observan las formas tróficas de Pneumocystis gyrovesi. Esta es una técnica que nos ayuda al diagnóstico en el laboratorio. Bueno, aquí tenemos a otro hongo, Paracoccidioides. Este es un hongo dimórfico, es endémico de América Latina y responsable de paracoccidioidomicosis. Causa afecciones crónicas que afectan pulmones, piel y mucosas. El diagnóstico es difícil, requiere biopsias y pruebas serológicas también. El tratamiento antifúngico es prolongado y complejo. Tiene un impacto significativo en la salud pública en regiones endémicas. Tampoco hemos tenido casos en el país, pero sí es endémico de Sudamérica. Aquí tenemos algunas pruebas que se pueden hacer, como pruebas rápidas. Tenemos las estructuras características de este hongo, levaduras multigemantes.
Y este sería el último de los hongos de la lista, de los hongos prioritarios. Se necesita que el profesional tenga estudios en este tipo de hongos, aunque no algunos no se hayan dado, no tengan mucha prevalencia en el país. Los laboratorios necesitan estar preparados para poder hacer el diagnóstico de laboratorio, y por eso se los estoy mostrando, aunque hay algunos que no tengan prevalencia acá, pero con la globalización nos acerca, pueden ser casos que han venido de otro país. Y bueno, estas son las fuentes que se consultaron, principalmente la lista de patógenos prioritarios por la OMS. Y muchas gracias. Eso sería todo. Aquí les puedo mostrar Bueno, les quería mostrar la última diapositiva. Aquí en la primera foto me encuentro con la Red Nacional de Micología, la misma Red Nacional de Bacteriología. En la foto del centro me encuentro con la Red Latinoamericana de Micología, el Instituto Malbrán. Y aquí, en uno de los congresos a los que asistí, tuve el privilegio de conocer al maestro Alexandro Bonifaz, que muchos conocemos como autor de uno de los libros de texto de micología que más reconocidos por nosotros. Eso sería todo. bueno, muchas gracias, licenciado Valle, por este acercamiento tan oportuno a esta parte de la microbiología que muchas veces en los laboratorios clínicos históricamente hemos dejado como un poco de lado, pero nos muestra pues ahora usted que ya pues OMS tiene esta lista, ¿verdad?, de hongos que hay que darle prioridad en los laboratorios, y muchas veces pues nos orientamos a la parte microbiológica de bacterias, pero tenemos a este enemigo silencioso también, ¿verdad?, que muchas veces lo catalogábamos solamente como ambientales, ¿verdad?, pero vemos que ahora tiene una alta incidencia pues en ambientes hospitalarios, ¿verdad?, así como entre otros. Pero entonces llamado pues a los laboratorios clínicos para que podamos darle la importancia pertinente a esta parte tan interesante de la microbiología como es la micología médica. Bueno, vamos a dejar un espacio para preguntas al licenciado Valle. Voy también a proceder a leer los mensajes en el chat. Bueno, nuestro colega Kevin González nos saluda desde el laboratorio del MAC. Gracias, porque siempre pues están pendientes también de estas sesiones. También nos comenta el licenciado Carlos Caballero, que están conectados desde Santa Bárbara. Nos alegra realmente que puedan estar conectados desde los laboratorios locales, porque también un llamado a ustedes, ¿verdad?, para poder aumentar esos conocimientos en esa parte tan interesante de la microbiología, y pues que muchas veces antes se dejaba solamente del lado del laboratorio nacional. Si bien es cierto, tenemos al experto técnico, pero también debe ser abordado desde la parte hospitalaria, ¿verdad?, y desde la parte de ustedes, de sus meses de trabajo en el laboratorio clínico a nivel nacional, para poder pues hacer frente, ¿verdad?, a este enemigo que ha estado como silencioso, pero que vemos que pues puede tener una alta prevalencia aquí también en nuestro país. Si tienen alguna pregunta, pues agradeceremos que puedan levantar la mano, o si no la puedan dejar también en el chat. Si no... Bueno, tenemos un comentario también del licenciado Héctor Mejía, del Laboratorio Clínico del Hospital East Roma. Un gusto, licenciado. Nos comenta: gracias por la presentación. Una pregunta para Cándida. ¿Cuál de las especies será en el país la que presenta resistencia al fármaco antimicótico? Y si estas son enviadas al CDC o a algún laboratorio supranacional para confirmación
o si las realizamos localmente. Gracias, licenciado. Sí, pues todas las especies que vimos de la lista de prioritarios existen en el país. Nacasomyces, Candida parapsilosis. Lo que hacemos en el laboratorio, bueno, se hacen estudios de resistencia. Sí hemos visto también cepas de Candida albicans resistentes. Y en algún momento el laboratorio también tiene un referente que nos colabora, el laboratorio del Instituto Maltrán de Argentina, donde nos podemos apoyar para identificar esas especies y sus variantes. También quise comentar, ¿verdad? Que ya usted mostraba la foto de la red de laboratorios de bacteriología y de micología, que también para Candida auris, ¿verdad? Existe una ruta de trabajo acá en nuestro país, ¿verdad? Que involucra a los laboratorios de los hospitales, Hospital El Salvador y también el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que podemos hacer acá en nuestro país la detección de ese importante microorganismo, ¿verdad? Cuando antes pues se enviaba y se remitía pues al exterior, pues ya localmente podemos tener de una manera rápida y eficaz por medio de estos dos laboratorios una detección oportuna de este microorganismo tan importante a nivel hospitalario. Y también tenemos una pregunta de nuestro colega Ulises López. Dice su pregunta: en la resistencia a antifúngicos, ¿de qué manera ocurre el mecanismo de resistencia? ¿Es enzimático, de barrera, como en las bacterias? Y si la pigmentación interviene en ello. Gracias, licenciado López, por su pregunta. Sí, para algunas especies como, por ejemplo, Cryptococcus, sí, la pigmentación, la existencia de melanina en Cryptococcus ayuda a la resistencia. Y como pues los hongos es un reino muy amplio, tenemos muchísimos mecanismos de resistencia que algunos, bueno, los hongos, como vimos, se adaptan porque ellos normalmente están en el ambiente y tienen su resistencia intrínseca en el ambiente. Ya llegando a humanos, tienen esos mismos mecanismos. Entonces, es bien difícil, por eso es bien difícil, y hay todavía pocos antifúngicos. Hay algunos hongos que no tienen un tratamiento específico, así que son muchos mecanismos de resistencia, igual que las bacterias, algunos porque su pared celular es muy gruesa, y así, muchos mecanismos de resistencia, igual y mucho más que las bacterias. Muchas gracias, licenciado. También nos pregunta nuestra colega Jessica Cruz. Hola, buenas tardes. Excelente e interesante ponencia. Solo una pregunta. ¿A qué se debe que el usuario ha aumentado debido al cambio climático? Sí, como vimos, Fusarium se conocía bastante por ser fitopatógeno y estaba en cultivos agrícolas y por el uso de antifúngicos para controlar esta plaga en los cultivos, se empezó a ser resistente a los antifúngicos y también por el cambio climático empezó a crecer a temperaturas mayores, llegando a crecer a temperaturas de 37 grados de temperatura corporal de nosotros. Entonces, por eso es que ha brincado a causar infecciones también en humanos. Interesante, muchas gracias, licenciado. También nuestra colega Ana Anaya nos saluda desde el Hospital Nacional de Chalatenango. Le agradece por su presentación. Qué bueno ver pues que también nos están conectados desde el Hospital de Chalatenango. La colega Brendalí Palacios, buenas tardes, nos pregunta ¿cuál es la incidencia de casos de histoplasma capsulatum en nuestro país?
Bueno, sí, nuestro país es una de las principales infecciones en pacientes con VIH. Tenemos dos fúngicos altamente prevalentes en pacientes con VIH avanzado, Cryptococcus, Histoplasma capsulatum. Muchas gracias, licenciado. También nuestra colega Marta Alicia Pérez Reinado nos pregunta, ¿es el KOH al 10, 20, 40? ¿Para qué casos es cada uno? Mm. Bueno, el hidróxido de potasio, en las diferentes concentraciones, se usa para muestras queratinizadas, dependiendo del nivel de queratinización, bueno, sirve para aclarar la mezcla, para la muestra, para observar mejor las estructuras fúngicas. Se usa del 10 al 20% en muestras como líquidos como pulmonares y se prefiere al 40% en muestras muy queratinizadas como uña y escamas de piel. Gracias, licenciado. Nuestra colega Digna de Jesús Rodríguez nos saluda. Buenas tardes, les saludamos del Hospital 1 de Mayo. Si se tiene un aislamiento con sospecha de Candida auris por VITEC, se puede enviar el fin de semana. Quizás aquí quisiera, para esta pregunta, licenciado, que nos pudiera dar un rápido acercamiento de la hoja de ruta que tiene el país implementado para el diagnóstico y la clasificación, ¿verdad?, de esa cándida, y pues comentarle quizás antes de que ustedes nos den esa aproximación, que pues el laboratorio, por parte del Laboratorio Nacional de Salud Pública, nosotros hemos vuelto a nuestros horarios habituales, ¿verdad?, que no son de emergencia, que es de lunes a viernes, de 7:30 a 3:30, y en caso de microorganismos o de alguna alerta por parte de epidemiología, también tenemos los fines de semana, pero todo tiene que ser un trabajo de comunicación articulado entre epidemiología y el laboratorio. Sin embargo, el licenciado le va a explicar de mejor manera cómo es, rápidamente, cómo es esa hoja de ruta para la detección de candidatos. Sí, bueno, la mayoría de equipos automatizados con los que cuenta la red de micología, ya tiene la actualización para detectar Candida auris. Sin embargo, hay algunas especies, como las especies de Candidosima, del complejo Candidosima emuloni, que pueden ser en algún momento algunos clados de Candida auris confundidos con Candidosima emuloni. En estos casos tenemos que esta cepa es sospechosa a ser Candida auris. Tenemos la herramienta en el Hospital de El Salvador del MALDI-TOF que da un resultado rápido y es confirmatorio para la identificación de especies de Candida auris. Y por parte del laboratorio también se hace un estudio después de la identificación por MALDI-TOF complementario por PCR en tiempo real para identificación de Candida auris. Gracias, licenciado. Quizás para complementarle, en el caso específico que usted tenga un aislamiento de sospecha de Candida auris por VITEC en fin de semana en su hospital, en resumen, pues su epidemiólogo y usted como, bueno, a través de la jefatura de su laboratorio deberán comunicarse en primer lugar con el Hospital El Salvador y pues luego, para remitir esta muestra, ellos indicarán el horario oportuno para poder hacerlo y posteriormente las pruebas complementarias son realizadas en el Laboratorio Nacional de Salud. En primer lugar es con ellos y posteriormente con nosotros en el Laboratorio Nacional. Siempre recordar, pues, que para este tipo, sobre todo como Candida auris, este tipo de microorganismos, así como otros microorganismos de interés en salud pública, debe haber un correcto canal de comunicación entre epidemiología y laboratorio de los niveles locales hacia el nivel central, hacia nosotros, para poder enviar estas muestras tan importantes. Vamos a ver, también tenemos
Una consulta de la colega Cristina Zelaya. Buenas tardes, le saluda Cristina. En el caso de Cryptococcus, ¿qué se puede usar? ¿Negrosina al 10%? ¿Cuál es la técnica? Sí, bueno, aquí lo que tenemos en un examen directo para detección de Cryptococcus, podemos usar tinta china, que es una solución de partículas de carbón, donde podemos ver que la cápsula de Cryptococcus desplaza estas partículas de carbón y se puede observar la cápsula. Y con la nigrosina, al 10%, se ve unas estructuras parecidas, pero la diferencia de la nigrosina es que es un colorante no soluble en agua, entonces observamos que también desplaza el colorante la cápsula. Ok, seguimos con la colega Andrea Sandoval. Hola, próximamente se tiene planificada algún taller para hongos. No, bueno, desconozco del nivel que ella nos saluda, sin embargo, toda planificación, bueno, el laboratorio estamos en toda la disposición de poder dar talleres, capacitaciones continuas, sin embargo, toda capacitación debe ser planificada. Si usted nos saluda, por ejemplo, de la Red Nacional de Laboratorios de MinSal, de MinSal más que todo, pues es a través, ¿verdad?, de la coordinación de los laboratorios que se hace la necesidad, que nos hace la necesidad de esta capacitación para poder nosotros programar oportunamente, ¿verdad?, planificarla, y a través también del Seguro Social, de COSAM, sí se tiene que hacer pues una planificación previa. Generalmente eso lo hacemos a inicio de año, ¿verdad? Con nuestros referentes de laboratorio de cada institución deben presentar, pues, como ustedes saben, nosotros también hacemos el programa de evaluación externa de la calidad, que es la oportunidad para que ustedes se evalúen, pero que al mismo tiempo hagan sentir esas necesidades de capacitación. Me encantan estas preguntas realmente porque es una necesidad muy sentida, pero que ustedes como personal técnico puedan trasladar a sus referentes para que ellos oportunamente puedan con nosotros planificar estos talleres. También nos pregunta Alejandra Madrid si en una muestra de LCR observo levaduras encapsuladas en tinta china compatibles con Cryptococcus neoformans, pero dispongo en ese momento solo de Saburó, ¿qué paso recomienda seguir para confirmar el diagnóstico? Creo que puedo aislarlo en ese medio de Saburó, ¿verdad? ¿O hay algunas consideraciones? Sí, pues sí, el medio Suburo es muy útil para el crecimiento de Cryptococcus. Como podemos diferenciar usando otros medios que como algunos que tienen cicloheximida, no vemos crecimiento en este tipo de medios, pero Saburo puede ser un buen medio para crecimiento primario, y de ahí podemos pasar a los equipos automatizados directamente para identificación. Excelente, gracias, licenciado. Tenemos un último comentario de la colega Orbelina Cerrito. Buenas tardes. ¿Y capacitarán a hospitales para poder trabajar con esos diagnósticos? Me gustaría que todos podamos realizarlo. Gracias. Me encanta realmente estos comentarios. Como ya les decía, pues todas esas necesidades de capacitaciones ustedes pueden hacer, la verdad, canalizarlas a través de su referente de laboratorio, ¿verdad? Licenciada Tania Alas, o de por ejemplo, también de sus referentes de cada región, para que todas estas necesidades de capacitación sean pues transmitidas a nosotros, el Laboratorio Nacional, para poder calendarizarlas, generalmente desde inicio de año, para poder hacer una planificación exitosa y poder pues escucharles también a ustedes, ¿verdad? Qué temáticas son las que quisieran que se les capacitara y poder realizarlas de manera exitosa.